¿Qué tal, amigos? De nuevo en el Viajero Cuántico, otro día más. Esta noche dedicados a la ciencia, concretamente a la medicina, a la ética y a la medicina, porque vamos a hablar de bioética. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en un ámbito que es muy amplio, de ciencias en general, de salud. Salud en la que nos va a ocupar esta noche sobre todo parte del programa, a la que se aplican unos valores y principios morales. Su objetivo es analizar los dilemas éticos que todos podemos tener y que surgen también de los avances, no solo de la medicina y de la biología, sino también de la técnica. Decisiones que hay que tomar, situaciones complejas como el aborto, la eutanasia o la manipulación genética, incluso la propia investigación biomédica. La bioética, por tanto, es una rama ética dedicada a promover los principios para que tengamos todos una conducta más apropiada en cuanto al ser humano y al respeto de la vida. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, es un tema apasionante, un tema interesante, un tema peliagudo, porque suscita para muchas personas muchos dilemas morales, para los médicos, incluso para el propio paciente. La bioética clínica, que es el tema de esta noche, sobre el libro de Benjamín Herreros, bioética clínica. Exacto, bioética clínica, pues es, como decía, un tema muy interesante, porque trata de cómo el médico, el profesional puede tratar al paciente para que se cure, o acompañarlo en el momento final, ¿no? Para que sufra menos. Es decir, que no se trata de alargar la vida inútilmente, no se trata de alargar la vida a cualquier precio, sino que eso que nos queda de vida, que sea lo más menos dolorosa posible, ¿no? Por eso es tan importante, porque habla de la vida, habla de la salud y habla del momento final, de cuando ya no nos queda más, pues irnos de forma tranquila, irnos de forma con el menor dolor posible. Bueno, si pues se hablan de los derechos muchas veces de animales y plantas, que los hablamos, que están al orden del día, tal vez nos olvidamos de los derechos o de regular de alguna manera nuestros derechos en cuanto a la vida del propio ser humano. Tal vez eso muchas veces lo olvidamos o lo dejamos un poquito de lado, porque esos dilemas sobre la pregunta que tú estás diciendo ahora, que son temas totalmente candentes porque están en la actualidad prácticamente cada día, es a los que hay que hacer frente e intentar, por lo menos como mínimo, filosofar entre todos para llegar a algún consenso general, si es que se puede. Claro, la bioética abarca varios campos. Está, como decíamos, la bioética médica, está la bioética, la biotecnología, que aborda temas como el uso de células madre, y otras tecnologías, la ingeniería genética, y otras tecnologías biológicas, ¿no? Pero la bioética también abarca, pues, el tema medioambiental, es decir, cómo nos relacionamos, cómo se relaciona el ser humano con los animales, cómo aplicamos la ética con los animales, cómo cuidamos el medio ambiente. En realidad la bioética trata de la vida, ¿no? De la vida. El ser humano, pues, es el centro, pero tiene que respetar, se trata de respetar todo lo que le rodea, porque en definitiva redunda en su propia vida, en su propio bienestar, ¿no? Claro. Y la bioética, pues, como digo, abarca, pues, todos esos campos de los que luego hablaremos con Benjamín. Bueno, sobre todo con Benjamín hablaremos de bioética. De bioética clínica, porque él, como médico y profesional de la medicina, también de la filosofía, porque estuvo con nosotros hablando de médicos y filósofos de la historia muy al principio ya en el programa, creo que fue el programa número 5, al que también le remitimos a ustedes. Él, como profesional, ha escrito este libro porque es imprescindible leerlo y ya, porque
nos va a plantear estos dilemas, estas reflexiones, nos va a hacer como mínimo reflexionar, porque siempre tal vez no conservemos la vida como deberíamos de conservarla o tenerla en cuenta. Conservar la vida de los pacientes es muy importante. El evitar el empleo de medidas desproporcionadas y no caer en la obstinación terapéutica muchas veces. Tal vez estos procedimientos pues sean a tener en cuenta en todos los estamentos, porque existe la obligación de proteger la vida y la salud de los enfermos, y no se puede convertir en una obligación salvar la vida a toda costa, y menos si el enfermo pues tiene otras ideas, ¿no? En definitiva, de esto es lo que vamos a hablar esta noche. Pretendemos que, igual que con el libro de biótica clínica de nuestro entrevistado Benjamín Herreros plantea reflexiones, ustedes lo hagan también dentro del programa esta noche del Viajero Cuántico. Desde luego que para lo que para unos son avances en el cuidado de la salud y en mejorar nuestra vida, pues para otros suponen retrocesos morales, ¿no? Claro, hay que llegar a un equilibrio entre lo que uno considera y lo que debe de hacer, ¿no? Y eso es una línea muy fina, y plantea muchos dilemas en la práctica médica y en la práctica de la investigación, ¿no? Pues nada, si les parece, ustedes reflexionen con nosotros sobre este tema, la medicina, la ciencia dentro del Viajero Cuántico, con Benjamín Herreros. Bien, con nosotros Benjamín Herreros. Él estuvo con nosotros ya, pero no con imagen, al principio del programa, al principio del Viajero Cuántico, hablando de filosofía, de medicina y filosofía, porque tiene un libro dedicado a eso, medicina y filosofía, y hoy está de nuevo con nosotros para hablar de otro tema con el que acabamos aquel programa en ese momento dado. Benjamín Herreros es actualmente profesor titular del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y responsable del Máster de Bioética Clínica de la Fundación Ortega Marañón. Herreros es autor de distintos libros sobre cine, medicina, pero como les digo, hay dos sobresalientes desde que yo lo conozco, que son sus últimas obras sobre medicina y filosofía, una historia de amor, médicos y filósofos en la historia, con el que estuvo ya aquí en el programa, publicados por Almufara, y este que hoy les presentamos, que es una maravilla. Este libro es titulado Bioética Clínica, y que va a dar mucho juego, porque buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Álvaro Antonio. Paisano mío, no me equivoco, porque tú eres de Daimiel y yo soy de Valdepeñas. Y Eso ya es. sabes No que... tocayo, como dijiste la otra vez. No, la otra vez dije tocayo porque yo tengo un lío para estas cosas. Paisano, efectivamente. Antonio Prada, buenas noches. Buenas noches. Iba a decir la tierra del vino, pero luego he pensado, no lo digas, que tienes un médico y a lo mejor no le gusta el tema del vino. Pero siendo de Daimiel, supongo que habrás probado el vino alguna vez, ¿no? Vamos. Hombre, alguna y más de una. Además, que bueno, el vino de nuestra tierra, el vino de la Mancha, que antes era un vino de mesa, un vino peleón, como se decía, pero ahora se hacen muy buenos vinos. Y además hay un estudio ahora en marcha por un equipo español que es un estudio de preventivos y de médicos especialistas en medicina preventiva, que por fin que se quiere ver y establecer si realmente dentro de la dieta mediterránea, si el alcohol en dosis evidentemente moderadas, realmente si es beneficioso o no lo es para la salud desde el punto de vista cardiovascular, porque se habla mucho de esto, hay gente que lo prohíbe, hay gente que dice que tomar un poquito está bien, pero realmente no hay estudios científicos que lo avalen. Y ahora justo hay un equipo español, insisto, que es un equipo muy serio que está estudiándolo.
Pues Está bien que desde el punto de vista médico se estudie, porque hasta ahora quienes decían que era beneficioso, pues los gourmets, los sommeliers, Claro. los cocineros para sus platos extraordinarios que se hacen en toda nuestra geografía. Está bien ver que Claro, y realmente luego es... hablando de un tema ético ya, hay conflictos de intereses, porque un conflicto de intereses es cuando a un profesional del tipo que sea, un profesional del tipo que sea, intentan influir sobre su libertad por intereses secundarios. En medicina sabes que esto es muy frecuente y siempre se piensa en la industria farmacéutica, de cómo influye a veces en los médicos o quiere influir en los médicos en cuanto a la receta, etcétera, etcétera, pues porque hay intereses de la industria farmacéutica. Y se ha visto cómo hay, en este caso, bueno, ya sabéis que las tabacaleras también intentaron influir en muchos sentidos respecto a la industria, la industria tabacalera en cuanto a si el tabaco era beneficioso, perjudicial o no. Eso tiene un histórico. Pues también se ha visto cómo, en este caso, las empresas que hay en relación con la cerveza, con el vino, han intentado, concretamente en la cerveza, han intentado influir respecto a la receta del alcohol en una pauta moderada y se ha visto que no estaba avalado científicamente y hay médicos incluso y otros profesionales que se les ha llamado la atención porque estaban de alguna manera recibiendo económicamente una serie de prestaciones económicas por incentivar este consumo de alcohol en dosis siempre, por supuesto, moderadas. De manera que hay que tener datos para que Claro. si un día los médicos recetamos, entre comillas, una copita de vino, pues que está realmente seguro. tenga Está el aval seguro. de la ciencia. Y antes de empezar, dado que se nos escucha en el mundo entero, que los que no sepan qué son los vinos de la Mancha, es una denominación de origen de vinos que se exporta a todo el mundo. Hagamos un poco Bueno, de bueno. Yo manchegos. además, sí que como he estado con relativa frecuencia en Latinoamérica, allí se ven con cierta frecuencia. Ujú. Bueno, Vamos, vamos al tajo, Antonio. sí, Venga. bueno, el Benjamín ha escrito un libro, Bioética Clínica, de la editorial Almuzara, y que luego, bueno, lo Está ahí, tenemos ahí en la está ahí pantalla, luego lo está ahí en mostra, pantalla. a medida que avance el programa lo iremos mostrando más. Dos preguntas, Benjamín, para calentar para engrasar las bielas, digamos. ¿Cuándo surgió el concepto de bioética y la Sí. diferencia entre bioética médica y bioética en la biotecnología, que creo que son dos términos parecidos pero distintos, ¿no? Vamos a ver, como es natural, siempre ha habido una ética en las profesiones sanitarias. Esto ya siempre que hablamos de esto recurrimos al famoso juramento hipocrático. ¿Por qué recurrimos a él? Porque es el primer documento donde realmente se marcan unas pautas más o menos claras sobre el comportamiento de los médicos. Los médicos desde sus inicios tienen conciencia de que tienen en sus manos una alta responsabilidad, de que tenemos en nuestras manos un tesoro como es la salud y la vida de las personas y por tanto, desde los inicios, los médicos, la medicina, ha tenido la idea de que tenemos que autorregularnos o de alguna manera que no podemos comportarnos de cualquier forma. Y esto los hipocráticos, que fueron de los primeros en establecer tratados médicos, de alguna forma una teoría sobre la medicina, pues también establecieron ese juramento y otros textos muy bonitos sobre la ética médica, como por ejemplo un texto muy bonito que se llama Sobre la decencia, en el cual efectivamente hablan de cómo debe comportarse el médico, cómo debe de vestir, cómo debe de ser con los enfermos, respecto al secreto profesional, la eutanasia, el aborto, todas estas cuestiones que siempre nos han preocupado a los médicos y en general también a los enfermos y a los ciudadanos. Bueno, pues en ese caso, cuando hablamos de ética médica o de una ética para la medicina, estamos hablando de que lo hemos tenido desde siempre, por supuesto. ¿Cuál es el cambio fundamental que nos permite hablar de bioética? Bueno, pues empezamos a hablar de bioética en el siglo XX y hablamos de bioética en el siglo XX porque cambian por completo las cosas. Es decir, la ética médica tradicional, que ya he dicho que lo que ha habido siempre, basada en esa idea de paternalista que tenía el médico de beneficiar al paciente, de no hacerle daño, el famoso primum non nocere, de alguna forma buscar lo mejor para la salud del paciente. De alguna forma esa ética médica tradicional estaba basada en esa idea de alguna forma en esa idea ilustrada, como del despotismo ilustrado que decían
todo por el ciudadano, pero sin el ciudadano, pues era todo por el paciente, pero sin el paciente. Es decir, el médico no informaba, no preguntaba, no pedía permiso y hacía lo mejor por su paciente. Decidía por él. Eso, decidida por el bien intencionado. Bueno, pues en el siglo XX se producen una serie de cambios tremendos a muchos niveles de biotecnología, de, por supuesto, genética, en el manejo del inicio, del final de la vida, una serie de cambios tremendos en la investigación con seres humanos. Y todo esto hace que esa ética médica clásica, los principios de la ética médica clásica, se caen abajo. Se derrumba el edificio de la ética médica clásica paternalista, hipocrática si queremos, y hay que plantear una nueva ética para la medicina. Para la medicina y en general para las ciencias de la vida. Si queréis que vayamos a la historia, tiene mucho interés. Y ahí es cuando aparece ese neologismo, esa nueva palabra que se va a llamar bioética y que realmente lo que configura es una nueva forma de ética para las ciencias de la vida y también para la medicina. La bioética, que es un poco la pregunta que me hacías, Antonia, la bioética para la medicina, que a mí me gusta más hablar de bioética clínica, porque no solamente es para los médicos, no solamente es bioética médica, es bioética para los que trabajamos con enfermos, bioética para las ciencias de la salud, y por eso hablamos en general de bioética clínica. Pues la bioética clínica es esa nueva forma de manejar los valores, de manejar las decisiones en la medicina que se plantea a la luz de los nuevos problemas que aparecen en el siglo XX. En cuanto a la biotecnología, pues realmente, claro, es que la biotecnología plantea una serie de problemas muy grandes que no necesariamente son clínicos o no necesariamente son médicos. Muchos tienen que ver, ¿qué os diría yo?, con la manipulación de los enfermos, de los alimentos, con la manipulación de los animales, con la manipulación en general de la vida biológica. De forma que la bioética de la biotecnología tiene que ver con los problemas éticos actuales en relación con la biotecnología en un sentido muy amplio en cuanto al manejo y la gestión de la vida, insisto, desde la vida biológica que puede afectar al medio ambiente, animales, alimentos, a todo tipo de vida, y luego la bioética clínica, mejor que médica, insisto, pues es o son las decisiones éticas que nos afectan a la gestión, al manejo de los enfermos respecto a los sanitarios y los enfermos. Y tu libro habla de todo esto. Mi libro de lo que habla fundamentalmente es de bioética clínica. Clínica. En relación con la asistencia sanitaria. Otra cosa es que yo hago una introducción donde desarrollo todo esto que os acabo de contar de una forma amplia. Y en esa introducción explico el origen de la bioética en general, donde hablo de alguna forma de cómo el término este de bioética aparece, por qué aparece, cómo hay personas que empiezan a reflexionar a principios del siglo XX, sobre todo en Alemania. Fijaos, en Alemania es muy curioso porque es un país donde ha habido unas crisis grandes en el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con la ética, con los valores que había en determinados grupos, no solamente la Segunda Guerra Mundial, también la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo es un país que no hay que olvidar que ha producido probablemente a los pensadores más importantes del siglo XIX, del siglo XX, y donde las reflexiones morales también han sido de más profundidad, de más calado. Ya no solamente estoy hablando de Kant, sino de Schelling, de todo el neocantismo, de todos los pensadores que ha producido Alemania. Y en el caso de la bioética, si queréis que vaya un poquito a estas raíces, hubo otros pensadores muy interesantes que lo que plantearon en los orígenes de la bioética era cómo hasta el siglo XIX y a principios del siglo XX y todavía hoy, el pensamiento kantiano tenía un poder grandísimo. Y en ética concretamente, pues en la ética de la razón práctica y en la fundamentación por la metafísica de las costumbres, Kant plantea el famoso o los famosos imperativos categóricos, el famoso imperativo categórico, que de alguna manera lo que buscaba Kant es si el ser humano de forma racional era capaz de buscar un principio, una norma que nos hiciera saber cómo comportarnos y cómo actuar y que fuera una norma racional, aceptada por todos, y por eso hablaba de que era un imperativo formal que no dependiera de las circunstancias y por eso se habla de que era un imperativo categórico, que no fuera dependiente de las circunstancias y que no fuera, en ese sentido se diría, contingente. Bueno, ahí está. Hay distintas fórmulas de ese imperativo categórico kantiano, que era, ya sabemos, ¿no?, tratar a todos como un fin en sí mismo y no como un medio, la idea de que intentar actuar siempre como
si fuera una norma universal que valiera para todos y no una norma particular. Son distintas fórmulas del imperativo categórico kantiano. Bueno, lo que es cierto es que Kant dice que ese imperativo categórico o esas ideas son aplicables al ser humano y no a otras formas de vida. Es decir, para Kant, el resto de los animales, no quiero decir el resto de la vida, eran medios y no fines. Es decir, los animales, por ejemplo, para Kant, y esto es una idea que ya está en el Génesis, ¿no? Está en los Evangelios, y que es una idea que ha influido mucho en la historia de la humanidad. Estamos hablando, cuando hablo de la humanidad, hablo fundamentalmente de Occidente y la influencia que ha tenido Occidente en todo el pensamiento global. Bueno, pues de ahí se parte esa idea del Génesis, ¿no? De que Dios le da o nos da a los humanos los animales, los peces, para dominarlos, para utilizar. Nuestro servicio. Claro, para que esté a nuestro servicio. Y entonces, claro, nosotros somos cualitativamente diferentes y superiores al resto de las formas de vida. Animales, no quiero deciros vegetales o del medio ambiente. Eso bueno, lo pues dice Kant, que quede claro. Claro, eso lo dice Kant. No Benjamín Herreros. No Benjamín Herreros. Eso lo dice Kant, y eso también está por supuesto, en la tradición cristiana de la cual todos hemos bebido, incluido el propio Kant. Bueno, pues hay pensadores que empiezan a decir, oye, pues hay otras formas de vida que tal vez hay que tener en cuenta éticamente y que tal vez son fines también y no solamente meros medios que podemos utilizar a nuestro antojo los humanos. Y aquí hay un autor que nombro al comienzo del libro mucho y que me interesa mucho. Es un autor que se llama Albert Schweitzer. Este es un autor alemán que hace una ética que se llama la ética de la reverencia, de reverencia de alguna manera hacia la vida. Este es un autor que en los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, pues él era un teólogo protestante muy conocido, un gran músico, una persona que de alguna manera en Alemania ya tenía un nombre, y sin embargo en un momento dado se fue a África, se hizo médico ya tarde porque vio que había necesidad de médicos en África, y se fue allí, fue uno de los primeros, lo que podríamos hoy decir como misioneros. Pues fue uno de los primeros misioneros, y allí en África hizo su teoría de reverencia por la vida, en ese contacto con la naturaleza, con el mundo animal, con otras formas, con otras culturas, y de alguna manera lo que plantea es eso, ¿no? La obligación que tenemos de cuidar toda forma de vida y no solamente la vida humana. Uh-huh. Paralelamente, más o menos en los mismos años, hay un autor también alemán, Fritz Jarr, que nombra lo que se llama el imperativo bioético. No hace un desarrollo de la bioética, pero nombra el imperativo bioético, que de lo que habla Fritz Jarr es precisamente esto. Cómo debemos extender nuestras obligaciones morales no solamente a otros seres humanos, sino a otras formas de vida. No solamente. Entonces, aquí que de alguna manera podríamos ver el germen de la idea de lo que podríamos llamar una bioética global, no solamente una bioética humana, una bioética global en cuanto al cuidado y las responsabilidades que tenemos hacia toda forma de vida. Todo esto, pensad que son años 20, periodo entre guerras. En los años 30, pues hay otras preocupaciones en general para los humanos, ¿no? Pues la lucha que hay entre distintas ideologías, si hay humanos que de alguna manera tienen más dignidad que otros, y para esa crisis en la cual está inmersa todo Occidente, hay otras filosofías y otras teorías que de alguna manera se llevan por delante todas estas preocupaciones bioéticas globales. Y todo esto realmente va a volver en los años 60 y 70, sobre todo, años 60 y 70, cuando somos conscientes del poder de la tecnología, hablando de lo que decía Antonia, de la biotecnología, del poder de la tecnología sobre la vida. El poder de la tecnología sobre la vida obliga a que reflexionemos sobre qué es lo que debemos y no debemos hacer técnicamente al manipular la vida humana y no humana. Insisto, hay una idea global de bioética que afecta a toda forma de vida, al medio ambiente, a los animales, etcétera, y hay otra bioética humana que realmente es en la que me centraré yo después más. Pero el origen de la bioética, tanto en aquella época que os decía, los años 20, como cuando luego vuelve a conceptualizarse en los años 60 y 70, es una bioética global. El que habla por primera vez de bioética en los años 70, de alguna manera el que se le suele poner el término de bioética como tal, Potter, tiene esta idea global de la bioética. La bioética en los años 20 como una disciplina que combine los valores, la ética, el conocimiento de los valores, con, de alguna forma,
el poder que estaba teniendo la tecnología tan grande y la ciencia al manipular la vida en general, no solamente la vida humana, y cómo era necesario que estos dos mundos, el mundo de la técnica y el mundo de los valores, dialogasen y se establecieran puentes. Se habla de la biótica como un puente entre el mundo de los valores y el mundo de la ciencia, de la técnica, de la biotecnología, y por tanto se plantea aquí una nueva disciplina. ¿Qué ocurre? Que luego la bioética ha tenido muchos desarrollos. Hay una forma de entenderla global, que es un poco esta de la que estoy hablando, que afecta al medio ambiente, que afecta a los animales, que afecta a nuestras formas de vida, cómo tratamos el mundo de una forma más holística, más global. Y luego hay de alguna forma, otra forma de entender la bioética, y es, por ejemplo, la bioética propia y puramente humana. Claro. Que hay mucha gente que últimamente cada vez está viendo más con la idea esta del One Health, no sé si os suena este concepto de One Health, de una salud global, y entender el mundo de alguna forma. Es una cosa casi más teórico-filosófica que tal vez real, pero entender el mundo casi como un organismo, como un organismo, y como el mundo tiene hay una salud global, One Health, una salud global, y cómo tenemos que tener cuidado de salud global. Está volviendo esa idea de que de la salud humana no la podemos separar del todo de la salud del medio ambiente y de la salud global. Pero en todo caso, y ya me callo que está siendo una respuesta muy larga, en todo caso es verdad que dentro de que la bioética hay una bioética global, hay una bioética, podríamos decir, con los animales, una ética de la investigación, una bioética filosófica, que tiene que ver con las teorías éticas que hay detrás de la bioética. La bioética humana, que afecta a la medicina, realmente ha tenido un desarrollo muy grande porque ya sabéis que la manipulación del final y el inicio de la vida, las decisiones médicas, todo esto nos impacta directamente al egoísmo, al narcisismo, a las preocupaciones humanas, y por tanto es lo que ha tenido más impulso y más desarrollo, y yo como médico inevitablemente pues al final es lo que también más he trabajado. Bueno, esto Benjamín, de la conciencia universal, ya lo habíamos planteado cuando hicimos nuestro programa de filosofía, de médicos y filósofos en la historia. Entre eso, quiero pensar, quiero recordar que yo te decía que había una conciencia universal y empezamos a divagar. Pero vamos a intentar, para no comernos el tiempo en las otras éticas, bioéticas, centrarnos en esta, si os parece, de la clínica, porque tenemos un tiempo y hay que aprovecharlo al máximo con Benjamín. Y yo querría volver a la ética de los hipocráticos, porque la gente de a pie, o la gente que nos interesa el tema médico, los progresos médicos, entre ellos me cuento que no dejo de ser una persona de a pie, pero siempre he entendido o entendemos que los hipocráticos, el juramento hipocrático es defender la vida, digamos a toda costa, defender la vida. Es uno de los principios que entendemos. La diferencia con la bioética clínica es que hay que defender la vida, pero no a cualquier precio, es decir, que tiene un límite, ¿no? Se pregunta la nueva bioética, ¿hasta dónde? Vale, muy buena pregunta, Antonia. Vamos a ver. Hay una cosa, voy a hacer alguna diferenciación antes de intentar responderte, y si de las preguntas que has hecho se me pasa alguna, me lo dices. Vamos a ver, el objetivo de la medicina desde los inicios, desde los Hipócrates hasta hoy día, no es la defensa de la vida, es el cuidado de la salud. Y tiene esto que parece algo que es sin importancia, no os imagináis lo fundamental que es hacer esta diferencia. Yeah. Porque un médico no es lo mismo que se levante y vaya a trabajar en un hospital pensando en que tiene que defender la vida a toda costa a que tiene que cuidar la salud. Yeah, claro. Y esto tiene unas repercusiones grandísimas, sobre todo para el manejo del inicio de la vida y del final de la vida. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, os digo para el inicio de la vida. Os pongo un ejemplo muy concreto que no hace falta que entremos en ello porque nos comería la hora entera, como dice Aníbal. Si estamos diciendo qué hacemos con los embriones que sobran de una fertilización in vitro. Eso. Si el objetivo de la medicina es defender la vida a toda costa, no podríamos tocarlos de ninguna manera, y más aún habría que intentar implantar esos embriones en algún útero para que se desarrollase después una vida humana. Es decir, si pensáramos que el objetivo de la vida, de la medicina, por tanto, es la protección de la vida humana. Ahora, si es el cuidado de la salud,
podemos entender, yo no voy a entrar en esta discusión porque digo que sería una cosa muy compleja, podríamos entender que para que una pareja, por ejemplo, puede tener un hijo a través de una selección embrionaria, de un diagnóstico preimplantacional para seleccionar un embrión, que ese embrión no tenga una enfermedad genética que tiene el padre o que tiene la madre. Que ya está pasando. Que ya está pasando, claro. Y los embriones que sobran, pues ya veremos ya veremos si se pueden considerar, que es una cosa muy complicada, un ser humano, si se pueden considerar una persona, que es una cosa muy compleja, si se pueden considerar como tal. Y en todo caso, sí, claro que son vida humana, pero como la vida humana hoy día no se considera que está por delante de todo y el objetivo de la medicina es el cuidado de la salud y no es la protección de la vida humana, esos embriones hoy día se pueden destruir, se pueden utilizar incluso a veces de forma muy justificada en investigación o con ellos también se pueden donar pues, para que otra pareja u otra mujer los pueda utilizar. De manera que, y no quiero deciros para el final de la vida, es decir, si un médico para un enfermo terminal piensa que su objetivo es proteger la vida, lo que va a intentar es mantener su vida a toda costa, aunque le haga todo tipo de perrerías y sufrimientos, cuando cuidar la salud en la etapa final de la vida lo que supone es intentar que tenga la mejor calidad de vida y que sufra lo menos posible. Es decir, que el objetivo de la medicina no se puede olvidar que no es la protección de la vida. Los cuerpos de seguridad, la policía, sí que tienen que proteger nuestra vida. Pero un médico lo que tiene que hacer es cuidar la salud. ¿Vale? Esto es un matiz importante que, insisto, que tiene repercusiones grandes luego después en nuestra toma de decisiones. Los hipocráticos igualmente tenían claro ellos, esto Aristóteles y los hipocráticos y Platón, todos lo tenían muy claro, que el objetivo de la medicina del médico es el cuidado de la salud. Cierto es que para que haya salud tiene que haber vida. ¿De acuerdo? Cierto es. Y cierto es que en ese juramento hipocrático, que no es vinculante, que hoy día no es vinculante ese juramento, pero en ese juramento hipocrático se dice que no es una buena práctica practicar abortos y que tampoco hay que dar nada a los pacientes que les ayude a morir aunque te lo piden. Es decir, el juramento hipocrático de alguna manera se sitúa en contra del aborto y se sitúa en contra de la eutanasia. ¿De acuerdo? Eso como normas éticas. Pero hoy día, evidentemente, ese juramento hipocrático, por eso las personas que tienen vamos a decir, unos principios morales más conservadores, se agarran mucho al juramento hipocrático como si eso realmente fuera algo que hoy día incluso podría ser vinculante. Eso es un juramento que se hizo pues hace 25 siglos y que tenía un valor cultural y el valor que tenía en aquel momento. Hoy día, evidentemente, ese juramento no es vinculante y la bioética lo que entiende, ya respondiendo un poquito, yo creo, a lo que decía Antonia, no la bioética, o más que la bioética, en el contexto de la bioética entendemos que hay una pluralidad de valores, que no hay valores absolutos, porque no los hay. Es decir, ningún valor y ningún principio moral está por delante de los demás valores y de los demás principios morales en toda circunstancia y en todo momento. Siempre hay otros valores o hay determinadas circunstancias en las cuales un determinado valor o un principio moral puede ceder ante otro. Ahora, si queréis lo vemos con algún ejemplo concreto. De manera que la bioética hoy día lo que se entiende como una ética lo que se llama procedimental. Es decir, hay que buscar procedimientos de decisión en los cuales incorporamos los valores en conflicto para tomar la mejor decisión, la que daña menos a los valores que haya en conflicto. A ese procedimiento en general lo denominamos deliberación. La deliberación moral consiste en, ante un problema, ver qué valores están afectados, qué valores están en conflicto. Un conflicto ético es un conflicto entre valores, qué valores están en conflicto y, por tanto, tomar la decisión que dañe menos a los valores que hay en conflicto o, dicho de otra manera, que proteja mejor a los valores que hay en conflicto. ¿Y esa decisión en esos protocolos las tomáis los médicos consensuadamente? Claro, porque en un mismo equipo, ahondando en la pregunta de Aníbal, en un mismo equipo, ¿cómo se dirimen esos conflictos éticos cuando hay personas que piensan de distinta forma para el beneficio del paciente? Claro. Ya no solo el equipo, sino quizá habrá hospitales que tengan, como algunos colegios, un código determinado, no lo sé. ¿Cómo se dirime eso? Mira, vamos a ver. Lo primero, como esta nueva forma de ética aplicada a la medicina ya no es una ética paternalista, ya no es la ética de los hipocráticos, ya no es la ética de nuestros abuelos, es una ética, vamos a decir, más democrática y, por tanto, no es una ética
en la cual mandan los médicos. El lenguaje sabéis que muestra mucho cómo es la realidad. Si os acordáis, antes decían, el médico me ha mandado esto porque el médico manda. Pues ya el médico no manda. El médico, de alguna manera, participa en las decisiones y el enfermo y la familia participan en las decisiones. Entonces, lo primero que hay que decir que en esa deliberación donde se toman las decisiones, el médico tiene la autoridad que le da su profesión en cuanto a que es un experto, pero no manda, que es diferente. Por tanto, es un sistema de decisiones democrático donde al paciente se le informa, si el paciente quiere también a sus allegados, y los profesionales y el paciente y su entorno participan y deliberan en esa toma de decisiones. De manera que si un paciente a mí me dice que no se quiere tomar un tratamiento que yo considero que es fundamental y esencial para él, yo no le puedo... Yo tendré que intentar hablar con él, deliberar con él, pero al final la decisión es entre los dos y, por supuesto, si es una decisión que afecta a él va a tener que tomar la decisión final. De manera que cuando hay una decisión compleja, cuando hay que deliberar sobre un caso difícil, los médicos, claro que entre nosotros hacemos ese proceso de deliberación y discutimos en una sesión clínica. Cuando tenemos dudas consultamos a comités de ética, que en los hospitales hay comités de ética que nos ayudan a tomar estas decisiones, pero no hay que olvidar que aquí hay que darle voz al paciente, voz y voto, porque es su vida y es su salud. La decisión no es del médico como antiguamente. Una cosa es cuidar la vida, una cosa es cuidar la vida y la otra es que uno sea dueño de su vida. Claro, claro. Es decir, el paciente, claro que tiene que ser informado y claro que tiene que tomar decisiones. Lo que pasa es que el paciente, luego hay que decir que igual que el médico antes parece que era todopoderoso y eso justificaba esa medicina paternalista, igual que yo por mis hijos les mando al colegio, aunque ellos no quieran, porque yo sé lo que es bueno para ellos, así antes actuaba el médico con el paciente de forma paternalista. Hoy día, como eso ya se ha acabado, como ya no hay esa idea paternalista, sino que hay una idea democrática sobre la práctica de la medicina y la gestión de los valores, por tanto, el paciente también decide. Pero que el paciente decida, ahora lo que a veces sucede es que si antes estaba arriba el paciente y abajo estaba el médico, a veces sucede el contrario, que ahora el paciente nos dice lo que tenemos que hacer. Y dice, el doctor Google me ha dicho esto, la vecina me ha recomendado esto, y parece que nosotros tenemos que hacer y decidir lo que dice el paciente. Eso tampoco, es decir, que no haya paternalismo no supone que ahora mande el paciente. El paciente, por supuesto, que tiene sus prioridades y sus preferencias, pero, por ejemplo, si un paciente me pide a mí algo que yo pienso que es contrario y que es perjudicial para él, yo, evidentemente, se lo tengo que explicar y no se lo puedo pautar. Si un paciente me pide algo que, de alguna manera, está restringido porque socialmente es un tratamiento muy caro y está limitado y solamente lo pueden recibir unas pocas personas, pues habrá que explicárselo. De manera que la autoridad del médico ha quedado restringida en esta nueva forma de tomar decisiones y el paciente tampoco tiene una autonomía ilimitada. El paciente también tiene sus límites. Benjamín, hablamos de que bueno, una de las normas éticas no es alargar un tratamiento cuando realmente no hay esperanza, cuando ya no hay remedio. Supongo que, como decía, se lo explicáis al paciente. Pero ¿os habéis encontrado casos en los que el paciente dice, no, yo quiero que me deis ese tratamiento porque se agarra una esperanza? Y digo yo, ¿alguna vez esa esperanza ha fructificado? Es decir, ¿se ha producido como un milagro? Y no estoy hablando de milagros religiosos, que no sé si los hay, sino un milagro científico que quizás vosotros pensáis, pues no puede ser, y sin embargo ha surgido. ¿Os ha pasado eso? O se crea un medicamento nuevo y aparece el milagro, pero pero eso ya sabemos que hay un medicamento nuevo, pero estoy hablando de un tratamiento habitual que a ese paciente ya no le va a salvar la vida y sin embargo él se aferra a una esperanza y pide que se lo deis. ¿Cómo tenéis que actuar en ese caso, Benjamín? Vale, en la gestión de pacientes en la etapa final de la vida, que es una de las decisiones más difíciles que hay que tomar, por supuesto, ahí seguimos cuidando la salud de los pacientes al igual que en un paciente al que le podemos curar. Eso es lo que quería deciros antes. Antes, cuando había la idea de que la medicina tenía que curar, al paciente que era incurable se le desahuciaba. Desahuciar etimológicamente quiere decir quitarle la esperanza. Hoy día a nadie se le desahucia, a nadie se le abandona. Al paciente incurable, terminal, en situación muy avanzada de final de vida, le seguimos cuidando la salud igual que al paciente que le podemos curar. Lo que pasa es que el cuidado de la salud
hay un cambio de enfoque en el final de la vida. En el paciente terminal, en el final de vida, hay un cambio de enfoque y no es la mirada que decimos curativa, sino que es la mirada paliativa, Claro. en el cual, ya que no podemos eliminar la enfermedad, no podemos curar la enfermedad, lo que intentamos hacer es que esa enfermedad, de alguna forma, los síntomas de esa enfermedad le produzcan el menor sufrimiento al paciente y esa es la mejor calidad de vida, es el mejor cuidado de la salud que le podemos dar a ese paciente en la etapa final de la vida. Bueno, pues ese paciente en la etapa final de la vida, como cualquier otro paciente, si nos pide algo que nosotros pensamos que es perjudicial para él, no se lo debemos dar por mucho que nos lo pida el paciente. Me explico. Si un paciente es alérgico a la penicilina y me pide penicilina porque tiene una faringitis, yo no se la puedo dar porque es algo que le va a producir un daño y eso ya ni aunque sea médico. Hay una ética general que nos dice que no debemos de producir daño a los demás. Eso, si la penicilina pensamos que le puede curar, pero en un paciente, por ejemplo, que se está muriendo o que le queda muy poco de vida y quiere que le hagamos una prueba o que le pongamos un tratamiento porque él piensa que le puede beneficiar y realmente no le beneficia y solo le va a producir sufrimiento y molestias, aunque te lo pida, tú le tienes que explicar al paciente que tú le vas a acompañar, que vas a estar ahí, que vas a evitar que sufra, pero que no vas a producirle más sufrimiento del que ya tiene a través de pruebas o a través de tratamientos. Otra cosa diferente es que hay algunas enfermedades, que yo creo que es un poco por donde ibas, Antonia, que hay algunas enfermedades en las cuales hay tratamientos experimentales o hay tratamientos que se pueden probar que realmente en un caso de cada muchos se puede producir un beneficio. Habrá que ver si es por la propia enfermedad que no ha evolucionado tan mal como era esperable o porque se ha producido una respuesta en ese tratamiento. Pero eso es algo diferente que en enfermos con enfermedades muy avanzadas todavía se prueban determinadas terapias porque se piensa que puede haber un efecto y eso estadísticamente, bueno, pues hay casos, tú le llamabas milagro, yo eso le llamaría pues que estadísticamente siempre hay casos que se salen de lo común, claro que los hay. Pero ojo, esos casos que estadísticamente se salen de lo común y que hay de pronto un paciente que a priori tenía un muy mal pronóstico y resulta que después de 10 años está ahí, también nos encontramos con casos estadísticos raros en lo contrario. También hay casos de enfermedades que en un principio no tendrían por qué producir ninguna mal pronóstico y se muere alguien de una enfermedad banal. Hay gente que se muere de enfermedades banales. De un resfriado común, de una gripe común, hay personas que se mueren. Y se ocultan los datos. Claro, y es algo que no sé si se ocultan, pero bueno, que son cosas que no bueno, lo que quiere decir es que... perdón. No se ocultan los datos, no se hacen públicos. Claro, lo que quiere decir es que claro que hay enfermedades muy graves que hay algún caso aislado que sale adelante, pero también hay casos de enfermedades banales que alguno de ellos fallece. Es decir, que casos extraños, tanto en enfermedades graves como en enfermedades leves, claro que los hay. Benjamín, ¿y qué peso tienen las creencias? Ahora hablo cuando hablaba de milagro me refería al milagro de la ciencia, pero ahora voy a traer el tema religioso. ¿Qué peso tienen las creencias religiosas? No sé, una serie de creencias a la hora de aceptar, por ejemplo, el final, de que sea un final, iba a decir feliz, no es la palabra, un final pues sin dolor, aceptar la sedación. Sí. Hay personas que por sus creencias no aceptan la sedación, sino que quieren sentir el dolor y también en la parte médica, la ética del médico. El año pasado tuvimos un seminario aquí que organizamos en Madrid muy interesante sobre la influencia de la religión y de la espiritualidad en la bioética específicamente. Y tened en cuenta que, claro, todos los sistemas de creencias influyen mucho sobre nuestros valores y, por tanto, sobre nuestra ética. De manera que las decisiones que tomamos están muy influidos, insisto, por nuestro sistema de creencias, en este caso, claro que incluidas las creencias religiosas. Y gran parte de las decisiones decisivas que se toman en la etapa final de la vida, eso es un poco sobre todo a lo que te referías, Antonia, claro que están muy influidas por las creencias religiosas. Y hay personas que por su sistema de creencias religiosas le pueden llevar a pensar, desde mi punto de vista es algo muy... ¿Cómo le diría? Hay una confusión ahí muy grande en muchas personas, porque hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un sistema de creencias en el cual piensan que Dios es quien da y quita la vida.
¿De Ya. acuerdo? Bueno, pues si Dios es quien da y quita la vida y quieren como que prolongar la vida todo lo que se pueda, a costa de todos los sufrimientos, etcétera, etcétera. Pero si fuera así, realmente por hospital, ¿por qué te sometes a tratamientos? Porque eso Claro. no es natural. Si tú lo que crees es simplemente en esa idea de que Dios le quita la vida, ¿por qué tratamientos? ¿Por qué pruebas? ¿Por qué hospital? Es decir, deja que actúe Dios directamente sobre Claro. ti y Déjate no toda llevar la y ya Claro, está. claro. Claro, una y ya está. incongruencia como tantas del ser humano, ¿no? Claro, entonces, claro, es un poco incongruente las personas que tienen esa idea de que Dios es quien da y quita la vida y lo que intentan es que la tecnología les prolongue la vida todo lo que se puede. Es algo realmente incongruente. Pero Bueno, que esto sucede. Esto está, sucede. Y está, luego personas. Dime, sí, sí, dime. sí. Termina, por favor. No, no, no. Y personas en la línea de lo que decía Antonia, de la idea, que es algunas personas derivado claramente de evidentemente el sufrimiento que pudo tener Jesús, ¿no? Al final de su vida, de ese sufrimiento que tuvo, pues pensar que ese sufrimiento de alguna manera pues santifica el alma y purifica y ayuda de alguna manera a que esa persona pueda ser mejor. De Pero eso acuerdo. ya digo que desde el punto de vista de un sistema ético, yo, claro, estoy diciendo una ética laica, pero incluso el que está apoyado en una ética cristiana, desde mi punto de vista, los valores que se asocian a una ética cristiana tampoco sostienen esa santificación de la vida a través del sufrimiento, porque Jesús pudo tener esa vida y acabar así por una serie de motivos, pero no quiere decir que un ser humano tenga que hacer lo mismo, porque lo primero, ese ser humano no es Jesús, ni tuvo la vida que tuvo Jesús, ni evidentemente es el Hijo de Dios según la perspectiva cristiana. De manera que yo, honestamente, insisto, yo defiendo una ética laica, que para mí la ética es una ética sobre la cual tenemos que hablar todos, con Claro, independencia del sistema de creencias que claro. tengamos, y por tanto no está asociada a ninguna creencia religiosa. Respeto a los que tengan creencia religiosa como natural, pero incluso desde una perspectiva, desde fuera, desde una perspectiva, viendo la perspectiva cristiana, no entiendo esa idea de santificación de la vida por el dolor y el sufrimiento. Sí, es cierto. Por si no fuera suficiente esta vorágine porque tenemos las preguntas a cientos, Benjamín, ayer, hablando con una escritora, compañera tuya de Almufara, que también ha estado aquí en el programa, Rosa Porfel, que es doctora en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Granada, digo, mira, voy a hacer esto y tal, no sé qué. Y dice, ¿le puedo hacer dos preguntas? Digo, sí, y me las ha dejado en el móvil. Así que te las paso seguidas, ¿eh? Sí, Y sí. alguna por Antonia se ha dirigido en esos ¿A términos mí me también. vas a preguntar? No, no a ti, no, Ah, tú le has hecho a Benjamín una pregunta bien, para bien, mira. bien, Bueno, bien, voy, bien. voy con la pregunta. Sí, sí. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle al doctor Herreros qué piensa él sobre el deseo a morir en personas con enfermedades degenerativas o incurables. Creo que es un tema que nos llama la atención o nos preocupa a mucha gente y me gustaría saber cuál es actualmente la situación en España sobre la situación pues ante una eutanasia o ante un suicidio asistido. Y por otro lado, si tengo posibilidad de hacer otra consulta, me gustaría saber respecto al final de la vida, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia exactamente entre la sedación paliativa y la eutanasia? Es decir, mi pregunta es si sirve de algo tener correctamente cumplimentado, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas para no alargar la vida en un determinado caso. Muchísimas gracias y un saludo. Ale, Bueno, pues Rosa, amigo. desde luego, hace preguntas muy inteligentes y que no son fáciles. Vamos a ver, fíjate que siendo ella bioquímica, ¿no? Pues la preocupación que tenemos todos por los límites de la vida, por los límites de la vida, que es por dónde empieza la cosa, el inicio de la vida, quiénes somos, de dónde venimos, y luego, por otro lado, dónde acaba esta vida en la que estamos y que no sabemos, evidentemente, una vez que acaba, si hay algo más allá o no hay algo más allá, y por tanto, el final de la vida. Bueno, pues vamos a ver.
En España, como bien sabéis, tenemos una ley sobre eutanasia, aunque realmente se permiten las dos cosas, la eutanasia y el suicidio asistido, desde 2021. Las personas con enfermedad o enfermedades neurodegenerativas, hay algunas de ellas que tienen deterioro cognitivo y otras que no tienen deterioro cognitivo. Por ejemplo, la FAELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad que es neurodegenerativa, terminan siendo dependientes, pues van en silla de ruedas, de un respirador incluso para poder respirar, pero no tienen deterioro cognitivo. Es una enfermedad en ese sentido, vamos a decir, muy cruel en cuanto a que una persona es consciente de su deterioro y sigue manteniendo toda su vida biográfica y cognitiva. Esa persona, libre y voluntariamente, puede hacer si quiere o puede solicitar si quiere, claro, una eutanasia. Esto tiene un procedimiento que en total no vamos a entrar ahora en detalle, pues ahí intervienen varios médicos, interviene una comisión, es un proceso largo, muy garantista en la ley española y al final, después de más de un mes de procedimiento, pues se le realizaría esa eutanasia o ese suicidio asistido. Otra cosa es otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, un poco también la pregunta que decía Rosa, y es que si yo tengo miedo a tener un Alzheimer porque en mi familia hay Alzheimer precoz o porque he empezado con síntomas de Alzheimer o he empezado con síntomas de Parkinson y tengo miedo a que el Parkinson termine produciendo también alteración cognitiva, qué sé yo. Pues puedo hacer ahí un testamento vital o instrucciones previas donde yo dejo por escrito que cuando yo no pueda decidir y esté en determinadas circunstancias, por ejemplo, si estoy dependiente, soy dependiente para todo, si necesito ayuda incluso hasta para comer, lo que fuere, ¿no? Eso se puede escribir en este documento, decir que en ese momento que se me aplique la eutanasia y dejo de representante además a tal persona que me conoce, sabe quién soy, conoce mis valores, conoce mi proyecto de vida y por tanto va a ser quien va a defender mis valores y mi proyecto de vida cuando yo no pueda defenderlo. Eso es el testamento vital o instrucciones previas y claro que lo podemos hacer y lo podemos dejar por escrito y se respeta. Es un documento vinculante. Claro que sí. Está el médico obligado a respetarlo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Luego, como todo en la vida, hay malas prácticas. El médico que no lo respeta está haciendo una mala práctica desde mi punto de vista ética y además legal. Es decir, que podría tener, claro que sí, consecuencias legales. Serían los objetores, ¿no, Benjamín? Serían los objetores. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que en la ley de eutanasia, como la ley, por ejemplo, también sobre la interrupción del embarazo, hay que respetar que hay personas que, aunque el objetivo de la medicina, lo hemos dicho, es el cuidado de la salud y aquí hay que respetar la autonomía y las preferencias de los pacientes, pero hay personas que por sus valores íntimos, personales y profundos, es posible que le violente moralmente ayudar a morir a otra persona, es decir, ayudar en una eutanasia. Igual que hay personas que le pueden violentar, ayudar a interrumpir un embarazo. Y eso hay que respetarlo. Entonces, el sistema se tiene que organizar para que esas personas a quienes les violenta hacer esos procedimientos, que lo haga otro profesional. Eso es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un respeto a dos derechos fundamentales en la Constitución, como es o dos derechos, como es el artículo 16 de la Constitución, el respeto a la libertad ideológica. Esa persona tiene tiene derecho a que se respeten sus ideas, sus valores, sus creencias, pero luego hay también un derecho a la protección de la salud, a la atención sanitaria, y en este caso pues hay que respetar a esa persona también que ha pedido una eutanasia o que quiere que se interrumpa un embarazo. Y por tanto, el sistema se tiene que organizar para dar la prestación y a la vez permitir la objeción de conciencia si es una verdadera objeción de conciencia. Pues no vamos a entrar en esto porque no tenemos tiempo, porque luego hay que decir que hay objeciones de conveniencia, que no son verdaderas objeciones. Pero esa es otra cuestión. Sí, o sea, bueno, tendríamos dos éticas, la ética del profesional como persona, como médico, y la ética del paciente también como con sus derechos, ¿no? A que se respeten. Claro, equilibrar eso tal vez sea muy difícil, pero dices que no quieres entrar. Pero, claro, el viajero cuántico es un programa activo, es un programa que vive el día a día. Y si quieres me lo contestas y si no, no. Ya que te metes en tantos jardines con este libro de bioética clínica y que veo que respondes a todo, quiero saber tu parecer. Si quieres lo dices, contestas y si no, no. Isabel Ayuso se niega a crear un registro de objetores de aborto, ¿vale? Alegando que no obliga a ningún profesional sanitario a que precisamente a que actuar en contra de su conciencia. ¿Qué opinas? Sí, te voy a responder, pero primero quiero terminar de responder a la segunda pregunta de Rosa y luego la tuya, que no se me va a olvidar. Vale, no te preocupes, que no la voy a esquivar, La segunda. Aníbal.
La segunda es que era muy interesante porque es un tema de matices. Se nota que es una persona también con formación y muy inteligente. Vamos a ver. La segunda preguntaba por la diferencia, que es una diferencia que todavía, pues cuando damos cursos a médicos, a especialistas y en la carrera de medicina y en el MIR, lo tenemos que diferenciar, porque muchos profesionales de la medicina todavía no saben la diferencia. La diferencia entre una sedación paliativa, una sedación terminal, y una eutanasia. Vamos a ver. Hay diferencias claras porque ya hemos dicho que cuando no podemos curarle a alguien y lo único que podemos hacer es evitar que sufra, evitar que tenga síntomas que le hagan que tenga una calidad de vida terrible, pues ahí entran los cuidados paliativos. Pero los cuidados paliativos hay veces que no pueden tratar todos los síntomas. Es decir, hay alguien que tiene un dolor que es terrible y por mucho analgésico que le demos, no conseguimos controlar ese dolor. O alguien que tenga dificultad respiratoria y por mucho que le demos tratamientos para la dificultad respiratoria y que hagamos procedimientos, no conseguimos paliar ese síntoma. A esos síntomas se llaman síntomas refractarios, que no podemos paliarlos. Bueno, pues en esos pacientes que están en el final de la vida, que van a fallecer, muchas veces nos planteamos una sedación paliativa. Sedar es dormir. Dormirles para que no sientan esa dificultad respiratoria, para que no sientan ese dolor y que tengan un final de vida tranquilo, que tengan un final de vida sin sufrimiento. Sobre la sedación paliativa hay consenso y desde las personas más conservadoras a las personas que tienen una mentalidad más progresista está una buena práctica clínica, una buena práctica médica y se hace en todos los centros sanitarios. El objetivo de la sedación, lo que buscamos es paliar, evitar sufrimientos. En la eutanasia es diferente. En la eutanasia lo que buscamos directamente es la muerte. Se ponen fármacos a una dosis determinada que producen directamente la muerte. Otra cosa es que, evidentemente, a quien se le hace una eutanasia, primero se le duerme antes de que se le introduzcan los fármacos letales. Y la eutanasia, evidentemente, quien lo solicita la tiene que hacer de forma libre, voluntaria, consciente, de forma repetida, etcétera, etcétera. Y los dos procedimientos para la tranquilidad de Rosa, si se han hablado con el equipo médico, se deben de respetar tanto una eutanasia como una sedación paliativa cuando se ha hablado, se ha escrito en un documento y se ha hablado con el equipo asistencial. Yo lo único que le recomendaría a Rosa es que el papel hay que hacerlo, el testamento vital, las instrucciones previas hay que hacerlo, pero si cabe más importante es hablar. Hablar sobre la muerte nos cuesta mucho, pero hay que tener conversaciones sobre para lo que nosotros es la vida y, por tanto, para lo que nosotros es la muerte. Hablar sobre la muerte es hablar sobre el significado de la vida y no tenemos que tener miedo a hablarlo con nuestra familia, con nuestro equipo de profesionales sanitarios para que sepan qué queremos. Y además del documento, que está muy bien, los allegados, nuestra familia y los profesionales sanitarios tienen que saberlo para luego poder aplicar ese documento y saber realmente qué es lo que queremos. Eso en cuanto a la pregunta de Rosa. Y luego lo que decías Aníbal. Vamos a ver, yo lo que te tengo que decir es que realmente ese tema es un tema de puro politiqueo. Y te lo explico, ¿eh? Te lo voy a explicar, no te digo por qué. Vamos a ver, te voy a explicar por qué. Tanto la ley, por ejemplo, de eutanasia habla de un registro de objetores de conciencia. ¿De acuerdo? Bien, y también puede haber un registro sobre la interrupción del embarazo. Pero es que ese registro, a nivel práctico, en la práctica asistencial, cuando hay que hacer realmente una eutanasia o hay que hacer un aborto, ese registro no vale absolutamente para nada. Y me explico. Imagínate que yo soy internista. Yo estoy en mi hospital. La objeción de conciencia hay que tener en cuenta que es algo privado y confidencial. Si yo soy objeto de conciencia y estoy en un registro, no lo tiene por qué saber nadie. Es algo privado. Los registros son privados. Entonces, mis compañeros de servicio, mi jefe de servicio, no tienen por qué saber si yo soy objeto de conciencia o no lo soy. Es algo privado y es algo mío. De manera que si a mí un paciente me pide la objeción de conciencia, si yo estoy en el registro de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Cataluña o la que fuera, es intrascendente. Quien lo tiene que saber es mi jefe, para que si yo soy objetor, que mi jefe lo organice para que sea otro el que haga la eutanasia o la interrupción del embarazo. Es decir, que ese registro realmente a nivel práctico del enfermo o de la mujer que quiere interrumpir el embarazo realmente no tiene ningún efecto. Lo que tiene efecto es que el jefe de servicio sepa que yo soy objetor y para eso no hace falta que yo esté en ningún registro. Basta con que yo se lo diga a mi jefe.
¿Me explico? Es decir, que eso es puro politiqueo. Eso es tema politiqueo, pues porque el partido X y el Y, pues les interesa echarse a la cara pues una cosa y echar carne sobre el asado, pues para que consumamos noticias, etcétera, etcétera. Si todas las noticias tienen la misma relevancia, peso y rigor que esto, mal vamos. Lo que quiero deciros es que realmente a nivel práctico, los que trabajamos en el sistema sanitario, no nos afecta en nada a la hora de ejercer la objeción de conciencia el registro. Es lo que a nivel práctico y real. Esto es lo que esperaba que, conociéndote un poco, que dijeras. Efectivamente, es que la política tal vez lo lía todo. Tal vez porque en la política ni se filosofa ni se tiene en cuenta la ética muchas veces. Pero bueno, eso es una cosa mía. Ahí lo dejo. Antonia, No. seguimos con las preguntas. Lo pregunto yo. Quería decir que lo que para unos es avances médicos y avances científicos y ética clínica, para otros es un retroceso moral, ¿no? Para los muchos objetores. Claro. Sí, pero eso es inevitable. Es decir, y convivir con la pluralidad de valores es una cosa buena. Es decir, yo no quiero estar de acuerdo con vosotros, ni vosotros tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Y más aún, yo no estoy de acuerdo conmigo mismo respecto a lo que yo pensaba hace una semana o hace un mes, ni quiero estar de acuerdo con lo que pienso o lo que pensaré dentro de una semana o de un mes. Sería desde luego un verdadero zoquete si yo he pensado siempre lo mismo y si voy a seguir pensando siempre lo mismo. Y de manera que vivir en una sociedad en la cual cambiamos de opinión, cambiamos de idea porque alguien nos convence de algo, donde tenemos que compartir valores diferentes, eso es estupendo. Y compartir esos valores diferentes y aprender a tomar decisiones desde posiciones distintas y respetando los valores de otro, a eso, insisto, a eso se le llama deliberación y es una cosa que tenemos que aprender a hacer buscando tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta los valores de los demás. Lo que es terrible es cuando te encuentras con gente que te intenta imponer sus valores, que no delibera y lo que te intenta es imponer sus valores. Como también hay gente que dice que da igual un poco, que todo depende del punto de vista. Eso es el mero relativismo. En ética, el mero relativismo tampoco está bien, porque si todo depende del punto de vista, llegamos a justificar la ablación del clítoris. Porque, bueno, es que, claro, es su cultura, hay que entenderlo, es que es lo que ellos piensan. Es decir, hay cosas que desde el punto de vista de los valores que hay en juego, hay cosas en las cuales nos podríamos poner de acuerdo sobre que están mejor, que son mejores que otras. Es decir, que no hay que renunciar a que hay cosas que son mejores y que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal. Pero eso no significa que haya valores absolutos, no significa que haya que ser dogmáticos, sino que la puesta en práctica de los valores en una sociedad con pluralidad de valores como la que vivimos es compleja, es difícil y tenemos que aprender a discutir, a deliberar y a dialogar. Además, Benjamín, tampoco estamos en la Edad Media, o sea que... Claro. Otra cosita, ¿qué recorrido tiene en todo esto, en tu bioética clínica, que haya decisiones que las pueda tomar la inteligencia artificial? Bueno, el tema de la inteligencia artificial es un tema muy complejo porque, como bien comprenderéis, está impactando en toda la sociedad y también está impactado claramente y directamente en la medicina. Posiblemente es uno de los ámbitos en los que más se está impactando. Hoy precisamente he estado trabajando en un artículo que estoy haciendo con otras personas. Era una encuesta sobre qué pensaban los sanitarios desde el punto de vista ético en relación con la inteligencia artificial. Y su principal preocupación en este trabajo, en esta encuesta que se ha hecho 400 profesionales sanitarios, es que se deshumanice la medicina porque se sustituya al profesional. Eso es muchas veces lo más evidente y lo más aparente, ¿no? Pero junto a eso hay muchos otros más problemas éticos. Aparte de la deshumanización de la medicina, que es una posibilidad, luego está que perdamos habilidades humanas porque dejemos que haga toda la inteligencia artificial. Es decir, yo, un residente de medicina que empieza a hacer historias clínicas, si él se fía de la inteligencia artificial y hace toda la inteligencia artificial, él va a dejar de pensar, de utilizar su propia inteligencia, de saber razonar y de alguna manera utilizar el razonamiento clínico porque todo lo hace la inteligencia artificial. Junto a eso, no hay que olvidar que la inteligencia artificial tiene detrás una serie de empresas que tienen sus propios objetivos empresariales, que no tienen por qué coincidir con los objetivos de la medicina, que ya hemos dicho que es el cuidado de la salud, como pueden ser la mera eficiencia económica, como pueden ser el beneficio económico. Es decir,
que os podría narrar cantidad de problemas éticos. Podríamos hablar también de los temas de confidencialidad, de cómo los que utilizamos inteligencia artificial trabajamos para esas empresas gratuitamente, porque estamos mejorando sus algoritmos y sus programas de inteligencia artificial trabajando gratuitamente para ellos, que ellos al final, esos productos, esos algoritmos y esos programas los van a vender no se sabe cuándo ni cómo, porque nosotros los hemos utilizado y los hemos mejorado. Os podría hablar también, por ejemplo, de la fascinación que tienen ahora mismo los residentes, los médicos jóvenes en general y la gente joven por las nuevas tecnologías, en concretamente por la inteligencia artificial, y la usan pensando de que simplemente porque es nueva, porque es inteligencia artificial, ya es buena, sin capacidad crítica, Claro. se meten en los árboles sin ver el bosque. Se dan cuenta y olvidan, perdón, no se dan cuenta y olvidan que nuestro objetivo, lo he dicho en este rato que estamos hablando muchas veces y no me cansaré, es cuidar la salud de los enfermos. Nuestro objetivo no es utilizar la IA, no es utilizar lo más nuevo y lo último, sino es cuidar la salud de los enfermos. Y habrá que ver si la IA nos ayuda a eso o no nos ayuda, porque la estamos utilizando realmente muchas veces sin saber si está beneficiando al cuidado de la salud de nuestros enfermos. Todo esto, bueno, podría denominar o hablar de muchos más problemas éticos en relación con la IA aplicada a la medicina, pero yo he de reconocer que soy muy crítico y me molesta mucho, sobre todo me molesta la falta de capacidad crítica que tienen muchos compañeros y la fascinación que tienen con la IA. Claro, pero en definitiva los parámetros supongo que se los aportamos nosotros, ¿no? A la inteligencia artificial. Y por otra parte, dejar a la inteligencia artificial que decida es como lavar las manos sobre decisiones trascendentes sobre la salud y la vida, ¿no? Hay varias cosas. La IA cada vez va produciendo ya más datos. Y llega un momento dado en que la IA aprende sobre los datos que ella misma está produciendo. Claro. Es decir, eso de que la IA aprende sobre los datos que le metemos los humanos, eso ya está cada vez más cuestionado, porque la IA a su vez va a producir sus propios datos, sus propias conclusiones, que van a estar en Internet y van a estar en todas las fuentes de datos. Son datos producidos por la propia IA y la IA, por tanto, va a aprender y hacer autoaprendizaje sobre sus propios datos, no sobre los datos que alimentamos los humanos. O sea, eso de que los humanos alimentamos la IA no es cierto. Y cada vez va a alimentarse más de datos producidos por la propia inteligencia artificial. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, además de eso, hay que tener en cuenta que la IA, hablabas antes de las responsabilidades. Cuando tenemos que tomar decisiones con los enfermos, cuando utilizamos una medicina, vamos a decir, convencional o tradicional, sabíamos el diagnóstico de dónde venía y los tratamientos por qué los poníamos. Hoy día esto no es así con la IA, porque la IA tiene lo que se llama el black box, la caja negra, o el deep learning, de manera que muchas veces nos da unos resultados o nos propone una serie de cosas que los humanos no sabemos ni por qué nos ha propuesto eso, ni de dónde ha sacado esos datos la inteligencia artificial. De manera que no solamente es que está utilizando datos que no sabemos de dónde vienen esos datos, sino que es que además desconocemos por completo. Un segundito. Sí. Bueno, continúo con lo que os decía. Es decir, la IA, os decía que no solamente es que, retomando el argumento de antes, no solamente es que la IA cada vez va a aprender más sobre sus propios datos. Os decía que además la IA toma decisiones y nos propone cosas en base a ese aprendizaje profundo, al deep learning, el black box, el fenómeno de la caja negra, en el cual no sabemos de dónde ha sacado sus propuestas, sus decisiones o lo que de alguna manera nos propone como resultado, y eso es completamente oscuro para la inteligencia humana, porque es algo que supera con creces las capacidades de la inteligencia humana. De manera que en realidad, en lo que decías tú, Antonia, que era muy interesante respecto a la responsabilidad de la toma de decisiones, nosotros, los humanos, muchísimas veces, cuando utilizamos la inteligencia artificial, tenemos que saber que aunque no sepamos de dónde ha sacado esa propuesta la IA, aunque no sepamos si es cierto o no es cierto, si lo utilizamos, el responsable es el humano. Es decir, en medicina, si me propone la IA, no sé, un determinado antibiótico ante una determinada patología, yo no me puedo luego respaldar ante el paciente ni ante el juez si hay una denuncia diciendo que me lo dijo la IA. No, el responsable soy yo. Sí, el último y si la IA se equivoca, no es ni el software ni es el ordenador el responsable, sino que es el
profesional sanitario. Eso en medicina está medianamente claro, pero eso en medicina está medianamente claro que los responsables, por lo menos en España, seguimos siendo los profesionales sanitarios. Pero eso no quita lo que os digo, que en realidad gran parte de las cosas que nos dice la IA no sabemos de dónde ha sacado esos resultados, porque tiene una capacidad de análisis tan grande y de asociación de diferentes parámetros que nos extravasa con muchísimo nuestras capacidades y no sabemos de dónde ha sacado esas propuestas. Y por otro lado, insisto, cada vez se va a alimentar más de los propios resultados que están alimentados por la inteligencia artificial y no alimentados por los humanos. Benjamín, hay una pregunta. Tenemos que ir despidiendo, que quizás sea más de biotecnología. Y me refiero al tema del cáncer que nos preocupa tanto a la sociedad. Tantos años investigando y no se ha conseguido llegar a erradicar el cáncer o investigar o a descubrir de dónde viene o si hay una vacuna o lo que sea. Sí. ¿Quiere esto decir, Benjamín, podría ser que llegar realmente a la curación del cáncer o a una vacuna, habría que poner en marcha mecanismos éticamente reprobables y por eso no se ha llegado a poner en marcha, pues no se ha erradicado? ¿Qué piensas tú? Vamos a ver, yo creo que no es una cuestión de los límites éticos en la investigación, ¿eh? Claro que tiene que haber límites éticos en la investigación porque no podemos coger a un grupo de personas y hacer lo que nos dé la gana con ellos simplemente porque queramos encontrar una vacuna para el cáncer o lo que fuera. El cáncer, vamos a ver, claro que se conoce gran parte de las causas del cáncer. El cáncer se debe a mutaciones celulares, muchas son espontáneas, otras son heredadas y otras son adquiridas porque, por ejemplo, el cáncer de piel, pues en relación con la radiación solar, o el cáncer de pulmón en relación con él, y todo eso produce una serie de mutaciones y esas mutaciones en las células que tienen ya a lo mejor una predisposición genética o por unas mutaciones previas, se producen una serie de oncogenes, protooncogenes, y al final se va a producir un clon, o digamos una variante celular mutada, que es la que va a producir el cáncer. Es decir, causas no se saben todas porque sigue habiendo mutaciones espontáneas, sigue habiendo causas desconocidas, pero vamos, tenemos una idea en general de la causa del cáncer. Y otra cosa es que hay muchísimos cánceres y dentro de cada cáncer de cada órgano se puede producir cáncer, y no solamente cáncer, sino muchos cánceres de cada célula, porque se pueden producir muchas mutaciones, muchos tipos de clones celulares que son los que van a producir el cáncer. Entonces, hay tantos tipos de cánceres y de tantas células que pensar que hay una curación para el cáncer es salirse de la realidad. Es decir, lo que se va investigando es en tratamientos para el cáncer de pulmón y para un tipo de cáncer de pulmón, y se va avanzando muchísimo. Y ahora mismo tenemos unas opciones terapéuticas para el cáncer que son de ciencia ficción comparado con lo que había hace 50 años. Es decir, que tenemos unas opciones terapéuticas que son increíbles, pensando de dónde venimos, ya no digo en la historia de la humanidad, que por supuesto, sino hace 50 años o hace 30 años. O sea, que los avances que han habido son increíbles. Pensar que va a encontrar alguien una cura para el cáncer es tener una mentalidad mágica. Es decir, es salirse de la realidad, de la realidad y del lenguaje humano y de la ciencia humana. Claro que va a seguir habiendo avances, pero lo que es imposible es que el ser humano, con las divisiones celulares tan continuas que tenemos, y con el desgaste celular que va habiendo, que no terminen produciéndose mutaciones como consecuencia de esas divisiones celulares y que tarde o temprano termine produciendo algún tipo de cáncer. A la mayor parte de los varones, a partir de una edad, a partir de los 80-85 años, si se nos hace una autopsia, tenemos cáncer de próstata, aunque no lo sabemos. Es decir, al final la propia biología termina produciendo que los mecanismos de control del cáncer, que los hace nuestro sistema inmunitario, y la propia evolución y el hecho de que siga habiendo divisiones celulares, termina habiendo errores porque no se controlan por la inmunidad y porque habiendo más divisiones celulares y se produzca algún tipo de cáncer de neoplasia o de clon celular. De manera que todo esto es imposible de controlar por completo, encontrar una causa, una vacuna o algo así. Esto ya lo digo yo, que no va a haber un tratamiento en general para todo el cáncer, y en general eso es pensar algo así, es un pensamiento mágico, como sería pensar que vamos a vivir de forma indefinida o pensar que todos vamos a ser felices. Es decir, esos son pensamientos mágicos, pero que en realidad se salen desde luego de alguna forma de los paradigmas, o más que de los paradigmas, de alguna manera de la vida en la que nos movemos, ¿no? De la vida en la que nos movemos. Pero la buena noticia, Antonia, es que hace 100 años
vivíamos, la esperanza de vida media en España y en Europa era la mitad que ahora. Ya. La esperanza de vida en los años 10, 20 del siglo XX era 40 y tantos años. Ahora tenemos esperanza de vida de más de... Las mujeres españolas creo que son las que más viven del mundo y en general los españoles los terceros que más vivimos del mundo. Tenemos una esperanza de vida de 85 años, 86 años. Es decir, que es una cosa extraordinaria. Antes quien llegaba a esa edad, pues entonces no hay que ser pesimista, sino todo lo contrario. Y lo normal y lo que se espera es que encima la esperanza de vida siga aumentando. Es decir, pensar que, ¿os acordáis? La tercera edad se definió a partir de los 65 años. Eso es una locura. Es decir, hoy día a los 65 años está en plenitud vital. No me digas. Sin embargo, claro, y sin embargo, lo que eran antes los 65 sería equiparable a lo que podrían ser ahora los 80 u 82 años. Bueno. Es decir, que Antonia, cura o prevención para el cáncer no la hay y no creo que la veamos. Vamos, yo lo veo ciencia ficción, sería salirse de nuestros parámetros de vida, porque es algo imposible. Pero la buena noticia es que cada vez hay más tratamientos y para distintos tipos de cánceres y está habiendo cada vez más avances. Lo que sí es cierto... Perdón, Aníbal, ¿y por qué no se desarrolla más el tema de las células madres o de las células madre? ¿O estoy equivocada? ¿Está en una fase avanzada? Bueno, las células madres es que eran lo primero. Es verdad que hubo un momento dado en que parecía que iba a ser la panacea. Panacea es panaikos, que es el remedio para todo, ¿no? Parecía que iba a ser el remedio para todas las células madre. Y se ha frenado ciertamente porque luego no se ha visto algunos resultados tan prometedores como parecían. Pero bueno, la investigación con células madres sí que se sigue haciendo. Lo que es verdad es que es una investigación muy a largo plazo, carísima, y que las células madre, al fin y al cabo, lo que es difícil es encontrar células madre de adulto, mías, por ejemplo, una célula madre mía, que yo si tengo un infarto, imaginemos, esas células madres mías, yo las pudiera utilizar para desarrollar tejido cardíaco y que me pudieran hacer un trasplante cardíaco. Eso, que suena así muy bien, y dice, joder, pues yo no lo rechazaría, no necesitaría otros que me dieran un trasplante, no tendría los problemas de los rechazos. Eso que dicho así puede parecer muy sencillo, en realidad luego no es tan sencillo encontrar células madre que tengan esa capacidad, esa calidad, que desarrollen tejido, que sea un tejido funcional. De manera que sí que sigue habiendo investigación con células madre, pero si os dais cuenta, en los últimos años se ha ido investigando más y se ha ido derivando más hacia la inmunoterapia, la terapia celular, las terapias biológicas y las terapias con el sistema inmunitario, que ahí se están encontrando resultados más rápidos y muy positivos en cantidad de patologías, incluido el cáncer, ¿no? Y por eso posiblemente se está yendo más hoy día hacia ese tipo de terapias. Benjamín, nuestros últimos 10 minutos suelen ser una vorágine, ya normalmente, Vale, sí. pero hay que zanjarlo de alguna manera. Dos cositas. Si vosotros los médicos conseguís alargar un poco más la vida, tal vez tú, yo, nosotros estaremos aquí hablando de los derechos éticos de los robots en algún momento, Bueno, ¿vale? Y vamos otra a ver. cosa. Y otra cosa, me gustaría que fuera mi médico. A mí no, porque se supondría que estarías enferma. No quiero. Benjamín Herreros, paisano, gracias por estar en el Viajero Cuántico esta noche. Te lo agradecemos mucho. Has hecho un gran esfuerzo porque acababas de llegar, estás de viaje y por estar aquí. Y te agradezco pues mucho que estés con nosotros. ¿Y su libro? Y bueno, su libro lo tiene ahí, Bioética Clínica de No lo Almuzara. podemos mostrar desde aquí porque no Que si a ustedes les sugieren, a los oyentes, preguntas, muchas están ahí contestadas, muchas es un libro para reflexionar, para meditar, para incluso recomendárselo el médico a su paciente y el paciente a su médico si no lo conoce estas Navidades. Más bien el paciente a su médico. Fíjate lo que te digo. ¿Ya se puede comprar en librerías o está a punto de salir? Sí, salió el mes pasado, ¿no? Sí, eso es. Perfecto, Pues nada, os lo agradezco a los dos la entrevista como siempre, tan amable y tan cariñosa. Y nada, ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa. Se quedan tantas preguntas sin poder hacer, pero el tiempo... Yo estaría encantado de continuar, pero como decís, os van a tirar de las orejas. Descansa, Benjamín, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico.
Gracias a todos por estar ahí.